Mis hermanos, muy feliz día, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy como siempre, un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 4 de Segunda de Reyes. Abramos el corazón, pongamos atención, que la palabra de Dios debe de penetrar lo más profundo de nuestros corazones. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las mujeres de los hermanos profetas mandó llamar a Eliseo. Tu servidor, mi marido, ha muerto, dijo ella, y tú sabes que tu servidor temía a Yahvé. Pues bien, un hombre a quien debíamos dinero vino a tomar a mis 2 hijos para hacerlos sus esclavos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Respondió, tu sirvienta no tiene nada en su casa, excepto un cantarito de aceite. Le dijo, anda a pedirles a todos tus vecinos cántaros vacíos, todos los que puedas. Cuando estés de vuelta, cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Echa tu aceite en todos esos cántaros y a medida que se va llenando, ponlos aparte. Fue a hacer eso y se encerró en su casa con sus hijos, quienes le pasaban los cántaros y ella los llenaba. Cuando los cántaros estuvieron llenos, dijo a su hijo, pásame uno más. Pero éste le dijo, ya no hay más. Y el aceite dejó de correr. Fue a contar todo eso al hombre de Dios, el cual le dijo, anda a vender el aceite y paga así tu deuda. Lo que quede te permitirá vivir junto con tus hijos. Un día pasaba Eliseo por Sunam. Había allí una mujer rica que lo invitó para que se quedara a comer, y desde ese día, cada vez que pasaba por allí, se detenía en su casa. Ella dijo a su marido, he sabido que ese hombre que pasa a menudo por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Construyámosle en la terraza un pequeño cuarto y pongámosle allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando pase por nuestra casa, podrá quedarse allí. Un día que pasaba por allí, se fue al cuarto de arriba y se acostó. Le dijo a su sirviente Gehasí, llama a esa buena tsunamita. Cuando la hayas llamado y esté cerca de ti, dile, tú te preocupas mucho por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que digamos por ti una palabra al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió, estoy bien en medio de mi familia. Eliseo volvió un día a tocar el tema. Pues bien, ¿qué se puede hacer por ella? Gehasí respondió, no tiene hijos y su marido ya es viejo. Eliseo le dijo, llámala. El sirviente la llamó y ella se presentó a la entrada del cuarto. Eliseo le dijo entonces, por esta misma fecha, el año entrante, estarás acariciando un hijo. Ella respondió, no, señor mío, tú eres un hombre de Dios, no engañes así a tu sirvienta. Ahora bien, la mujer concibió y al año siguiente, por esa misma fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo se lo había anunciado. El niño creció. Un día que había ido donde su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! El padre dijo a su sirviente, llévalo inmediatamente donde su madre. El sirviente lo llevó y se lo entregó a su madre. El niño permaneció sentado en sus rodillas y al mediodía falleció. Ella entonces subió a acostarlo en la cama del hombre de Dios. Después cerró la puerta y salió. Llamó a su marido y le dijo, mándame a uno de los mozos con una burra. Voy a ir corriendo donde el hombre de Dios y luego regresaré. Él le preguntó, ¿por qué quieres ir ahora donde él, siendo que no es día de luna nueva ni sábado? Ella le respondió, no te preocupes. Ensilló su burra y dijo al sirviente, vamos, llévame y no te detengas en el camino, a menos que yo te lo pida. Partió y llegó donde el hombre de Dios, que estaba en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la divisó de lejos, dijo a Gehasí su sirviente, allí viene la tsunamita, corre a encontrarla y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Tu marido se porta bien? ¿Cómo está el niño? Ella respondió, bien, pero en cuanto llegó donde el hombre de Dios, que estaba en el monte, le abrazó las piernas. Gehasí se acercó para separarla, pero el hombre de Dios le dijo, déjala, su corazón está repleto de tristeza,
Yahvé me lo ha ocultado y no me lo ha dado a conocer. Entonces ella dijo, ¿fui yo acaso quien pidió un hijo a mi señor? Yo te dije muy bien, no me engañes. Eliseo dijo a Gehazi, ponte mi cinturón, toma mi bastón y ándate. Si te encuentras con alguien, no te detengas a saludarlo, y si alguien te saluda, no le respondas. Pondrás mi bastón en la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo, por la vida de Yahvé, y por tu propia vida, que no te dejaré. Entonces él se levantó y la siguió. Gehazi se había adelantado, puso el bastón sobre el rostro del niño, pero no tuvo voz ni respuesta. Se volvió donde Eliseo y se lo comunicó. El niño no se despertó. Eliseo entró en la casa. Allí estaba el niño muerto, tendido en su cama. Entró, cerró la puerta y luego oró a Yahvé. Después se tendió encima del niño, puso su boca en la boca del niño, sus ojos en los ojos de él, sus manos en las manos de él. Así estuvo recostado sobre él, y la carne del niño se calentó. Bajó luego a la casa y caminó de un lado a otro, subió de nuevo y volvió a tenderse sobre el niño. Así lo hizo 7 veces. Al final, el niño se movió y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, di a la sunamita que venga. La llamó. Ella subió y le dijo, toma a tu hijo. Ella se echó a sus pies y se postró en tierra, luego tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal. Había hambruna en la región. Cuando los hermanos profetas estaban sentados a su lado, dijo a su sirviente, toma la olla grande y prepara un caldo para los hermanos profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una especie de uvas silvestres, recogió varios racimos hasta llenar su manto. Al volver, los fue desgranando en el tiesto en que se preparaba el caldo, sin que nadie supiera lo que era. Sirvieron sopa a todos esos hombres, pero en cuanto la probaron exclamaron, hombre de Dios, la olla está envenenada, y no pudieron comer. Él les dijo, tráiganme harina. La echó en la olla y añadió, sirvan sopa a los hombres y que coman. Y ya no había nada venenoso en la olla. Llegó un hombre que venía de Baal Salisa. En su saco traía al hombre de Dios 20 panes de cebada y de trigo que había hecho con harina recién cosechada. Eliseo le dijo, dáselos a esos hombres para que coman. Pero el sirviente le dijo, no me alcanzará para repartírselo a 100 personas. Replicó, dáselos y que coman, porque esto dice Yahvé, comerán y sobrará. Le sirvieron, comieron y les sobró, tal como lo había dicho Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en este capítulo podemos ver el amor de Dios, como si en realidad este Eliseo recibió la doble porción de espíritu que le había dejado Elías. Este Eliseo llegó a realizar muchos milagros en el nombre de Yahvé, Dios que estaba siempre con él. Claro que le ocultaba cosas también. Podemos ver cómo le ocultó la muerte de este niño. No se lo había hecho saber a él. Pero la mujer que va desesperada a buscarlo, cuando lo encuentra, se arrodilla ante sus pies y le abraza las piernas. El servidor de Eliseo la trata de retirar de sus piernas, pero él le dice, déjala, que tiene mucha tristeza. Y en realidad las mujeres, pues especialmente las mamás, que son madres y sufrieron los dolores al traer ese bebé al mundo, lo trajeron por 9 meses en su vientre. Y entonces, mis hermanos, pues es el hijo de sus entrañas. Obviamente que lo van a querer con toda su alma. Y cuando este niño sufre ese dolor de cabeza y muere, pues la mujer se entristece. Va y busca al profeta Eliseo para avisarle de que ella no le había pedido un hijo. Y entonces, ¿para qué se lo había dado si Dios se lo iba a quitar? Ese era el pensamiento que esa mujer tenía. Sin embargo, Dios permite que vuelva a la vida ese hijo que había muerto. Esta mujer siempre fue buena con Eliseo. Esta sunamita era rica, tenía bienes. Pero no vayan a creer que este Eliseo llegaba ahí porque era rica. Miraba su corazón, se fijó en su persona, en cómo en realidad esta mujer sí tenía temor de Dios.
y sabía ella que era un hombre de Dios. Y por eso le construyeron ese cuartito. Le pusieron su cama, una silla, una mesita y una lámpara para que él, cuando llegara allí, tuviera donde descansar. Hermanos, lo que hagamos por los servidores de Dios, se nos va a dar siempre una recompensa muy grande. Cuando nosotros servimos a los que trabajan para el servicio del Señor, nunca nos va a defraudar el Señor. Recuerden lo que decía Jesús en uno de sus evangelios, que no quedará sin recompensa ni siquiera un vaso de agua. Entonces, creamos en esto, mis hermanos, creamos en el amor de Dios hacia las personas que aman a sus hermanos, y Él nos lo pagará en doble porción, pero siempre con esa fe y esa confianza en el Señor, en que Él siempre nos ama y nos agradece. Aunque a veces no lo pensemos así, Dios nos agradece todo lo que hacemos por el amor de Él, ¿verdad? Porque Él nos ama, Él nos corresponde en todo. Me encanta también de esta historia de Segunda de Reyes, me encanta cuando Eliseo le lleva a ese hombre 20 panes, y cuando se presenta ante él, Eliseo le dice que se los dé a los profetas que están allí dentro de la casa. Le dice, dáselos a los profetas. Pero este hombre se niega porque dice, no me va a alcanzar para darles a 100 hombres, ya que solamente él traía 20 panes. Sin embargo, Eliseo le dice, no te preocupes, dáselos. Dice, nuestro Dios dice, comerán y sobrará. Y así sucedió, hermanos. Al igual que Jesucristo, cuando repartió aquellos panes y aquellos peces, que los multiplicó, así igual este hombre de Dios, Eliseo. ¿Y cuántos favores no hace Dios en nosotros? ¿Cuántas multiplicaciones no nos hace en nuestras casas, en nuestra familia? Hay veces que no tenemos lo suficiente para llevar alimento a nuestra familia, y sin embargo, de un momento a otro, hermanos, Dios provee. No nos damos cuenta ni cómo, pero los que conocemos de Dios, sabemos que fue Dios el que trajo ese alimento, el que nos dio lo necesario para alimentarnos. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.